Perfecto, estamos listos. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo live, a esta nueva sesión de conversatorio conjuntamente conmigo, Newton Rubio Feijó y Newton Rubio Valareso. En esta ocasión queremos conversar con ustedes sobre tratamientos en esterilidad masculina. Hemos venido ya teniendo algunos conversatorios, entre los cuales han sido causas de infertilidad masculina, causas de infertilidad femenina. El anterior live también comentamos tratamientos de esterilidad femenina y queremos topar en esta ocasión algo muy importante, ¿no? La esterilidad masculina, pero específicamente el tratamiento. Les queremos también invitar a que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página de Fertimedex, también en nuestro canal de Spotify, que continuamente tenemos nuestros podcasts, nuestros audios, en los cuales también comentamos de temas muy interesantes y pues lo pueden también ustedes escuchar en algún momento que tengan disponible. Y de igual manera, en nuestra página web de www.fertimedex.com, www.fertimedex.com, donde hay bastante información de todo, ¿no? De todo lo que estamos conversando, de causas de infertilidad, tratamientos. Tenemos un blog que estamos por estrenar. De hecho, estamos justo ahorita renovando nuestra página web. Va a quedar espectacular. Queremos hacerla cada vez más funcional en que ustedes puedan encontrar mejor la información, ¿no? Así que, de nuevo, un gusto estar con ustedes y empezamos con esta sesión de live. Vamos a hacer vamos a compartir la presentación que tenemos preparado y estamos aquí. Ok, entonces, como primer punto que queremos comentar en esta noche, ¿no? Son los tratamientos de infecciones masculinas, ¿sí? Newton Rubio Valareso nos va a ayudar con este primer tema. Hola, muy buenas noches, amigas, amigos. Sí, una vez más, otro viernes, pues estamos aquí con vosotros. Pero parece que a mí no se me está viendo, yo creo que para afuera, no lo sé. Parece que no. Parece que no estoy saliendo, no sé si está saliendo mi voz, en todo caso, al menos se escucha mi voz. Algo ha pasado por ahí porque estábamos bien en cuanto a mi imagen. Pero bueno, ahí estamos, pues atrás de ustedes. Ahora Pues, sí estamos, ya lo estoy viendo ahorita ahora en sí. Facebook. Estamos listos. Estupendo. Entonces, bueno, vamos a empezar, no perdamos más tiempo y vamos para adelante. Bueno, parece que funciona la imagen más cuando uno habla. Cuando uno no habla, se lo deja Hay a que un estar lado. hablando todo el tiempo. Así es, así es. Entonces, bueno, vamos con los tratamientos de esterilidad masculina. Sí, es muy importante, pues prácticamente mencionarle dentro de los tratamientos los problemas infecciosos, ¿no? Los problemas infecciosos que en alguna ocasión anterior en un live comentamos y mencionamos de que había pues problemas infecciosos que podrían llevar a un problema de esterilidad a la postre, ¿no? Como problema infeccioso podríamos enumerar en primer lugar a lo que es la inflamación, testicular por parte de un virus, ¿no? Muy conocido como es el virus de la parotiditis o las paperas que denominamos, la cual suele dar sobre todo en la etapa de la infancia y se caracteriza, pues claro, por la hinchazón, la edematización, la inflamación de las glándulas parótidas, sea en un lado, pues solamente en un lado del cuello o en los dos lados, las dos glándulas parótidas. Y estas pueden ir por vía linfática, pues, y también afectar al testículo. Y esta afectación puede ser muy grande, muy intensa desde un principio, desde que hubo el compromiso del virus con el testículo, como también podría ser una inflamación que a la larga podría ir destruyendo el testículo y conducir a primero pues una oligosospermia y luego inclusive a una verdadera asospermia, o sea, a una baja de los espermatozoides progresiva o a una verdadera ya abolición de espermatozoides en producción a nivel de testículos, porque queda dañado el tejido donde se producen los espermatozoides a nivel testicular.
Eso como una primera infección, pero también hay otras infecciones, sobre todo las venéreas, ¿no? Entre ellas la gonorrea, que puede causar muchos trastornos, sea aquí a nivel del todo el tracto genital, que va comprometido vesículas seminales, conductos deferentes, van comprometidos los testículos, el epidídimo, la próstata, ¿no? Y esto también puede conducir, pues, a enfermedades venéreas como la gonorrea, podría conducir también a problemas obstructivos a nivel de los conductos que llevan los espermatozoides al almacenaje en las vesículas seminales o luego a los conductos también por donde se eyacula hacia afuera los espermatozoides, como infecciones. Por lo tanto, es necesario pues tomar en cuenta muy bien este tipo de infecciones para que si en alguna persona, un niño, pues en edad escolar le sucediera esto, tenerle mucho cuidado, protegerlo muy bien, cuidarle durante ese tiempo para que la infección en lo posible sea más llevadera, más benigna y pueda de esa manera superarse esta situación de problema a tiempo antes de que vaya a haber una afectación progresiva de los testículos. Eso en cuanto podríamos hablar como causa importante. También pueden haber causas bacterianas inespecíficas que llamamos, ¿no? Como causas de un problema de esterilidad. Y eso pues va repercutido a veces que hay algunas infecciones como son la clamidia, el uraplasma, que son infecciones que a veces no dan sintomatología casi, son silenciosas, son asintomáticas, pero pueden producir a la larga un proceso de daño, destrucción a nivel del tracto genital y conducir por lo tanto a un problema sea de disminución del número como disminución de la calidad de los espermatozoides. De Eso en cuanto a acuerdo. infección. Un poco retomando lo primero que conversamos de la parotiditis, ¿no? Muy importante esta parte de la detección temprana y tratamiento temprano, por ejemplo, con antiinflamatorios, evitando procesos de alza térmica importantes, que nosotros hemos visto, claro, que los testículos son muy propensos a daño cuando existen también alzas térmicas, porque obviamente todo el proceso de espermatogénesis se puede alterar. Entonces, importante tenerlas en mente, causas de infertilidad masculina como son las infecciosas, también los patrones obstructivos que hemos mencionado. Y creo que con eso podemos seguir con nuestro segundo tema a tratar. Queremos también dar un saludo a Fernanda, que nos está saludando a través de Facebook. Igual un abrazo grande para todos los que están conectados. Sí. Nuestro segundo tema en este live es de cirugía, como un tratamiento también de infertilidad masculina. Así es, la cirugía también es muy importante dentro de los tratamientos para problemas de infertilidad, esterilidad masculina. Tenemos entre ellas la cirugía, una de las cirugías más importantes, ¿no? Ahora, pues hubo un tiempo en el cual hubo muchos caballeros, pues que se sometieron a la operación, pues de la vasectomía, en la cual es la ligadura de los conductos deferentes para de esa manera, pues, no tener más niños, ¿no? Eso se asemeja en la mujer a la ligadura de las trompas uterinas, con lo cual el paso que existe de los espermatozoides desde los testículos y epidídimo hacia las vesículas seminales queda impedido, porque los conductos que le comunican estas dos partes del tracto genital pues son obstruidos, son cortados, son quemados a veces, son ligados y son separados. Por lo tanto, no pueden pasar los espermatozoides, ¿no? Entonces, en estos pacientes, pues podemos sí hacer la recanalización que llamamos de conductos deferentes, pero es una operación un poco complicadilla, porque la tasa de éxitos que se tiene en esto es muy baja, a pesar de que se la haga con microcirugía. Y por lo tanto, entonces es recomendable más bien, o sea, cuando ya hay este tipo de situaciones, someter al paciente a otro tipo de terapias que son mucho más efectivas y pues se pueden repercutir más rápidamente en la reversión del problema de esterilidad que está padeciendo esta pareja, ¿no? Y pues claro, ello ya es la fecundación in vitro con ICSI, ¿no? En la cual pues sometemos a una estimulación de la ovulación a las pacientes, obtenemos los ovocitos, los sacamos, los retiramos de los ovarios y se los va inyectando a los espermatozoides que son atrapados, cogidos, recolectados, sea del epidídimo por medio de una punción, y si no se obtuvieran de aquí, son recogidos desde el testículo directamente en una biopsia, cogiendo un tejido testicular donde están los espermatozoides, se los separa, se los lava, se los ve los mejores y se los va inyectando a cada uno de estos espermatozoides dentro de los ovocitos. Eso suele hacerse para un paciente que ha tenido antes una vasectomía y que ahora nuevamente desea tener bebés, en lo cual es mucho más práctico, la tasa de éxito es mucho más alta.
De hecho, igual también algo que sería importante conversar, existe también una reversión de esta vasectomía, ¿no? A través de cirugías, que me parece que va entre un 30 a un 50% de poder esta persona, este hombre, tener viabilidad en cuanto a fecundar, ¿no? O sea, un tratamiento quirúrgico también para reversión de la vasectomía. Claro, hay un tratamiento quirúrgico en el cual nuevamente se recanaliza, se une de nuevo pues los conductos deferentes. La tasa de éxito en todo caso sí es baja, ¿no? Es baja porque, sobre todo porque a veces se llevan, el momento que hacen la vasectomía, se llevan una parte, una cantidad del conducto deferente, una longitud del conducto deferente. Entonces, cuando se los vuelve a unir, queda muy tenso y esos conductos que quedan muy tensos al unirlos, pues pueden provocar una cicatrización muy, muy mala, lo cual conduce a que nuevamente se vuelva a obstruir. Y como es la luz de ellos es de pocos milímetros, prácticamente entonces eso hace de que si no se hace una buena recanalización, una buena unión, y que el proceso de cicatrización de a donde se hizo la nueva unión no sea un proceso de cicatrización muy grosero, entonces esto va a hacer de que se vuelva nuevamente a pegar y no se consigue el éxito. Nosotros tenemos, sí, en algunos pacientes que antes sí la practicábamos antiguamente con cierta frecuencia, la recanalización de conductos deferentes, pero la verdad es que ahora hace mucho tiempo que no hemos hecho una recanalización de conductos deferentes, porque el paciente también ya viene encaminado para estos otros tipos de tratamientos, que también en los cuales también pues son tratamientos menos agresivos, ¿no? Y pues la tasa de éxito es mucho más alta. La aspiración, entonces, definitivamente de los espermatozoides y realizar el ciclo de FIV, entonces es la mejor alternativa en pacientes que tienen vasectomía. Al momento actual, sí. Perfecto, perfecto, sí. Pues excelente, ¿no? Creo que podemos seguir avanzando. Queremos revisar ahora si tenemos algún comentario de alguien que nos esté comunicándonos a través de Facebook. O podemos seguir igual con un round de preguntas después, ¿sí? Entonces avanzamos con nuestro siguiente tema, que es básicamente los tratamientos hormonales o tratamientos hormonales específicamente guiados para hombres. Claro. En ello, pues, las fallas a nivel hormonal, pues, pueden suscitarse a nivel de hipotálamo, ¿no? A nivel central, a nivel de hipófisis, en la cual puede hacer que hay muchos señores, pues, que no pueden tener un buen número, una buena cantidad, una buena calidad espermática, porque las hormonas que estimulan la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides, están alteradas a nivel cerebral o no se producen en una cantidad apropiada o pues la cantidad que están produciendo no avanza a generar una cantidad de espermatozoides óptima para que pueda ser fértil. Porque no se olviden de que un paciente necesita por lo menos 15 millones de espermatozoides que se muevan con un porcentaje de 32% móviles progresivos hacia adelante y que tenga por lo menos en una normalidad estricta de ver los que son absolutamente normales, un 4% de todo ese. Si no reúne esas condiciones, no va a poder embarazar. Y a veces trastornos hormonales pueden conducir a alguna alteración a este nivel, sobre todo en el número, ¿no? Cuando, por ejemplo, la FSH, que es la directa productora y directa formadora de espermatozoides, pues prácticamente no está en un nivel óptimo y adecuado, esto podría conducir a que no se produzcan los espermatozoides. A partir de eso, nosotros tenemos valores de FSH, valores de LH, o sea, hormona estimulante de los folículos, en este caso, del espermatogénesis, la hormona luteinizante, también que es una hormona que actúa a nivel de la maduración de los espermatozoides, la tenemos en determinados valores. Cuando nosotros averiguamos esto y nos salen valores prácticamente altos de estas hormonas es porque ellas se elevan tanto por la situación de feedback, de retrocontroles que existe entre las hormonas. Entonces hay unos avisos que desde el testículo se envían al cerebro y se dicen pues que como no está produciendo la cantidad de espermatozoides que debe producir diariamente ese testículo, ese parénquima testicular, ese tejido, entonces manda señales al cerebro que le mande más hormona porque no produce la cantidad. Entonces empiezan a elevarse estas hormonas en la sangre del paciente con la finalidad de estimular con mayor fuerza, con mayor energía al testículo. Pero igual, el testículo como no tiene respuesta, pues igual estas hormonas siempre estarán altas y nunca habrá la respuesta por parte de los testículos.
O también en este caso lo que podríamos añadir es no partiendo la falla testicular desde la propia gónada en sí, sino quizás en mucho más arriba en el eje, pensando, por ejemplo, alguna masa igual a nivel de la adenohipófisis, a nivel de, sobre todo, el cerebro, pero aliado en esta parte de la silla turca, que pueda estar sucediendo en cambio que desde arriba no hay ninguna secreción tanto de la FSH o LH que hemos mencionado, la estimuladora de folículos o la luteinizante, respectivamente. Entonces, en este caso, claro, el tratamiento hormonal que se podría proponer en esta persona más bien es hacer con inyecciones de hormonas de LH y FSH con cierto ciclo, con ciertos periodos, para que simular lo normal, lo fisiológico que hace la función de este eje hipotálamo hipoficiario gónada. Porque claro, como se ha mencionado previamente, puede ser a nivel de testículo que falla, por lo tanto se elevan las hormonas, pero podría ser en cambio que directamente desde arriba exista la falla, en cambio iríamos a otro tratamiento. Pero importante mencionarlo que la parte hormonal es muy importante de tenerla en cuenta, no descartarla. Masas, por ejemplo, de las que mencioné, que están en esta parte de aquí, se vienen aliado también a una clínica de días, meses, de cefaleas, dolores de cabeza, a veces cambios en la visión, porque justo en este lugar se encuentra el centro, una parte que se llama el quiasma óptico, que es el cruce de las vías ópticas. Entonces puede haber esta distorsión específicamente de los campos externos de la visión. Entonces, toda esta clínica también se va a manifestar y podríamos estar aliándonos a una causa hormonal y por ende también el tratamiento hormonal. Así es, claro, y a partir de eso, pues recomendamos los tratamientos hormonales, ¿no? Porque también pueden haber problemas que van relacionados también en cierta forma con las hormonas y problemas metabólicos, como es la diabetes. La diabetes puede traer un problema, una diabetes no controlada en un señor, pues en un paciente puede traer un problema hasta de impotencia, ¿no? En el paciente. Otros problemas que pueden también traer impotencia son las alteraciones en la prolactina. Cuando estas prolactinas están muy altas, también pueden conducir en cierta forma a producir impotencia coagulante en el paciente, lo cual se traduce en que no haya, eso yo creo que lo vamos a hablar también más adelante, no haya pues prácticamente la suficiente eyaculación en el lugar apropiado de los espermatozoides para que ellos puedan subir a fertilizar en las trompas uterinas, ¿no? Entonces también son problemas hormonales que hay que corregirlos a base de la situación de fondo que hay. Una diabetes, pues siempre requerimos del concurso del diabetólogo para que nos ayude en ese aspecto y nos mejore esta situación. Las prolactinas altas, pues las conducimos en cita a bajarlas para que mejore la potencia del paciente y la calidad espermática también de él, ¿no? Entonces, todo esto es, el factor hormonal va de la mano con la situación de problema que existe y la reversión que tenemos que hacer a base de corregir. Si hay una falta de hormonas a nivel cerebral que no existe en la cantidad apropiada para que llegue, tendremos que darlas en la cantidad que es necesaria, diaria, semanal o mensualmente, para que empiece ese testículo a trabajar. Claro, esto va como en la mujer. Cuando el testículo, órgano que no se reproduce, como se llama, se atrofia. Y en este caso, si los testículos se les da mucho tiempo de que no trabajen, van a empezar a hipotrofiarse o a verdaderamente atrofiarse. Y eso es otra parte que también que al no haber hormonas suficientes que los estimulen y al no estar trabajando, van a terminar posiblemente dañándose. Sí, exactamente. Es algo muy importante de mencionarlo y sobre todo en la parte que una pareja que ya va más de un año tratando de concebir, y si la causa es una causa masculina, y puede ser esta causa, ¿no? De testículos que no han recibido un estímulo hormonal suficiente, pues no tienen que esperar mucho más tiempo, porque como bien se menciona, se ha visto inclusive que tratamientos hormonales a veces tardan tiempos en poder otra vez estimular a estos testículos que estuvieron hipofuncionantes. Entonces es importante siempre tener en cuenta los tiempos para no dejar pasar de cumplir este sueño que quieren las parejas, ¿no? De tener algo, es tan bonito una familia conjuntamente con un hijo. Luego también algo que quería acotar con respecto a lo que se comentó a la prolactina en cuanto a la parte de sintomatología, inclusive puede asociarse a crecimiento de mamas, ¿no? Porque la prolactina es una hormona que estimula en las mujeres también el crecimiento de la glándula mamaria. Entonces podría en los hombres estimular este crecimiento y a la famosa galactorrea, ¿no? A la secreción del líquido a través de los pezones, con impotencia sexual, con líbido escaso también. Entonces todo es un ciclo
que crece y crece y crece y que hace que el hombre no pueda fecundar. Así que sí, yo creo que hemos conversado bastante con respecto al tratamiento hormonal. Podemos seguir con nuestro siguiente tema, el tratamiento, en cambio, de los problemas con las relaciones, que creo que es un tema que les preocupa a muchos hombres, sí, que se puede comentar en este momento. Así es, aquí como traíamos a colación anteriormente la situación de estas enfermedades secundarias, ¿no? Que pueden trastocar, alterar la situación de erección, ¿no? En el hombre y pueden complicar no solamente su situación de fertilidad, sino también su situación de pareja, ¿no? Su situación sentimental también que va de la mano. Y pues esto pues es fácil, ¿no? Porque esto se puede corregir, hay que hacer unas pruebas, hay que hacer unos análisis, determinar que existe algún problema de fondo de estos hormonales, sea diabetes, sea prolactina altas, y pues ir a corregirlas a las mismas, ¿no? Pero los problemas en sí en las relaciones de pareja más van por el hecho emocional también que estas parejas están viviendo, ¿no? A veces ya son mucho tiempo el que llevan por conseguir su bebé y no lo han conseguido y esto prácticamente esta frustración que tienen y hace de que ellos pues separen su vida y su relación de pareja también se vea disminuida, separada y pues eso no haga que tengan el nivel de relaciones sexuales semanales, mensuales, anuales, que se necesita para poder también embarazarse, ¿no? Porque hemos considerado normalmente que en la especie humana se necesita por lo menos entre 2 a 3 veces por semana tener relaciones sexuales en días alternos para poder tener la posibilidad de embarazarse, porque en sí la especie humana no somos buenos reproductores y pues no todos los meses son fértiles, ¿no? Sino pues hay meses que por situación ovulatoria, de no muy buena calidad de ovocito, u otros meses porque no hubo también buena calidad espermática, sea en número, en movilidad, no llegaron la cantidad apropiada para fertilizar el óvulo. También puede suceder que no sea un mes fértil, a pesar de que esa pareja no tenga problemas de fondo en sí de fertilidad, ¿no? Entonces, eso se traduce en que no todos los meses del año son fértiles. Por eso, entonces, si a eso se suma que tampoco tienen una vida de pareja normal, óptima y apropiada semanalmente, podría conducir a que se sume más este factor como causante o como coadyuvante a que no puedan tener bebés, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en esa gráfica una pareja que están cada uno por su lado, ¿no? Y con cada uno con sus preocupaciones en ver cómo puede llegar el bebé, ¿no? Claro, claro. Conversamos, de hecho, me parece que en nuestro primer live, que fue con el que nos inauguramos en este canal, el rol de la mente no solo en la infertilidad femenina, pero también en la infertilidad masculina. Por todo esto que se ha comentado, también por un desbalance de niveles de cortisol que se elevan normalmente cuando existe procesos de estrés, ya sean laborales, de pareja, como se ha mencionado, el mismo proceso de estar queriendo todo el tiempo buscar ese embarazo crea un feedback negativo y causa también elevaciones del nivel de cortisol y el cortisol es muy malo en alterar este eje hipotálamo hipoficiario testículo o gónada. Entonces, pues es muy importante en este caso mencionarles que en sí el tratamiento de una pareja que esté teniendo problemas, no solo de su relación, no solo de relaciones sexuales, sino de su relación en sí como pareja, es un tema que debe tratarlo y debe verlo también un consejero en psicología, una persona que conoce en psicología. Y por ello nosotros siempre creemos y nos gusta realizar un trabajo con un equipo multidisciplinario, ¿no? Es algo que nos caracteriza en Fertimedex y de tener todas estas diferentes especialidades, psicólogos, nutricionistas, hay diferentes hábitos alimenticios que una persona empieza a adquirir cuando tiene un proceso de estrés, por ejemplo, empezar a comer un poquito más, la obesidad que lleva de este consumo alimenticio exagerado puede llevar también a una infertilidad. Entonces, se analiza muy bien a esta pareja, se analiza a este hombre y se le da un tratamiento en conjunto, multidisciplinario, conectando a todos estos diferentes profesionales de salud que trabajan en conjunto con nosotros en Fertimedex. Así que muy importante
mencionar esto en este momento, ¿no? Creo que tenemos ya unas preguntas en nuestro chat del Facebook que podríamos pasar en este momento a responderlas. A ver, Kerly Santana nos dice, buenas noches, doctor. Para la falta de movilidad espermática, ¿hay tratamientos? Claro, bueno, la falta de movilidad, ahí estaríamos hablando que no se mueven nada, ¿no? Que no se mueven nada los espermatozoides, porque la movilidad de los espermatozoides va determinada, bueno, tiene diferentes grados, ¿no? Pueden ser, pues, móviles progresivos rápidos, pueden ser móviles progresivos más lentos que van en zigzag, o, claro, los verdaderamente que se movilizan solamente en el sitio y no avanzan hacia adelante. También los hay. Pero aquí parece como que fuera así una completamente, que no hay movilidad. Sí, Sí, dice falta de movilidad nos menciona, parece. Ujú. falta de movilidad. Habría que ver cómo están los demás parámetros en ese espermatograma, ¿no? Pero si los demás parámetros se encuentran bien y solamente es falta de movilidad, habría que ver, ¿no? El tiempo de vida que también tienen esos espermatozoides, porque puede ser que tengan un tiempo de vida muy corto y la falta de movilidad es porque están muertos, ¿no? Entonces hay que hacer extinciones de eosina y esto con la finalidad de ver si no hay mortalidad muy temprana de los espermatozoides. Por eso se los ve aparentemente normales, morfológicamente bien, en número apropiado, pero están ahí sin movilizarse nada. Y esto podría ser porque están posiblemente con una mortalidad muy temprana, que apenas se los eyacula, se mueren. Y eso también es patológico, ¿no? A veces esto va vinculado con algunos trastornos genéticos también, ¿no? Claro, claro, claro. Justo esto que mencionamos, me parece que el anterior live, ¿no? Enfermedades como la fibrosis quística, ¿no? Que produce una falta de movilidad, una falta de la cola de espermatozoide que pueda llegar a la fecundación. Entonces, en este caso se puede, claro, apelar también inclusive a una ICSI, ¿no? Que existe ya a nivel de laboratorio el proceso de coger el espermatozoide e inyectarlo directamente en el óvulo y pues en un caso de una falta de movilidad tan importante, si es el caso que nos comenta Kerly Santana, que podría ser, ¿sí? Pero ahí también sería necesario acotar que si esos espermatozoides vamos a pasarlos por medio de una ICSI, inyectándolos dentro del óvulo, es necesario posiblemente hacer un DPG, una investigación del embrión, porque hay mucha posibilidad que por trastornos genéticos, y más aún es una fibrosis quística, vaya a haber un problema de fondo en el bebé, un trastorno que sea pues prácticamente inapropiado para que el embrión siga adelante y va a fracasar definitivamente en un aborto después con altas posibilidades, ¿no? Entonces, ahí sí es aconsejable cuando hay ese tipo de espermatozoides es necesario investigarlo también al embrión para ver si es de buena calidad o no. De acuerdo, totalmente. Por ejemplo, específicamente con el diagnóstico preimplantacional, se puede estudiar el gen de la fibrosis quística, que es el gen CFTR, del cromosoma 7, y se puede ver si existe una lesión, una alteración en el embrión, en los embriones que estamos obteniendo de un ciclo, y luego ver los que no los tienen e implantar el que está el que está en este caso sano. Así que son varios, como ustedes lo ven, son varios tratamientos o técnicas de reproducción asistida que se pueden usar. Obviamente, primero empezando con una correcta anamnesis, llegar a la causa específica en este caso lo que nos menciona Kerly, ver esa causa específica de la falta de movilidad espermática y luego, a partir de ello, sí, dar un tratamiento específico y quizás multidisciplinario, ¿no? Eh, Nos está saludando también Carol Lisbeth, le mandamos también un abrazo grande. Fernanda nos está preguntando, ¿los medicamentos causan alteración de fertilidad masculina? No nos dice cuál medicamento, pero en sí nos dice si en general son una causa de infertilidad masculina o no. Claro que sí, por ejemplo, en eso tenemos los medicamentos son oncológicos, ¿no? Entonces, porque son también medicinas, ¿no? Es terapia oncológica en la cual prácticamente en eso siempre hacemos. Nos envía el colega oncólogo, nos envía el paciente previo a, cuando ya se ha diagnosticado un cáncer, previo a hacer quimioterapia, radioterapia de ese tipo de cáncer, localmente, claro, en genitales.
o también en forma general, cuando tiene que someterse a un tratamiento de quimio-radioterapia, pues para que recolectemos algunas muestras de semen y las guardemos, las congelemos, para que a futuro podamos utilizarlas en su futuro genésico. Pero esto es importante mencionar que, claro, sobre todo se lo hace en señores, en pacientes que no tienen hijos, ¿no? Porque el paciente que ya tiene hijos, que tiene completada su situación genésica, casi que no asiste si necesita una quimioterapia y radioterapia para hacerse este tipo de congelación de muestras. Pero hay muchos chicos jóvenes que tienen problemas de cáncer y que necesitamos pues hacer la recolección de muestras de semen para congelarla, vitrificarla para futuro. Eso, o sea, en cuanto a medicinas que podrían afectar la calidad espermática, ¿no? Tenemos esas. También sí, hay otras, ¿no? Que con poca frecuencia, pero depende también de la susceptibilidad de cada persona y podría ir en un pequeño, mediano deterioro de la calidad espermática, pero en muchas medicinas que podrían ir en deterioros transitorios, hay la recuperación posterior, una vez que se la deja de tomar a esta medicina, ¿no? Pero estas medicinas, sobre todo, lo que pueden producir es enlentecimientos de los espermatozoides y desmejora en la morfología, en la normalidad, muy poco, casi nada. Exactamente, porque justo esto que se menciona, ¿no? De tratamiento oncológico, lo mencionamos también previamente en otro conversatorio que tuvimos. Los espermatozoides, así como la piel u otros tejidos, por ejemplo, como el epitelio gastrointestinal, ¿no? Son tejidos que se reproducen, tienen una alta tasa de reproducción. Por lo tanto, tratamientos quimioterapéuticos que no solo atacan al cáncer, sino cualquier célula o tejido que se esté replicando a una tasa muy alta, se van a ver alterados. Entonces, en este caso, los espermatozoides, ¿no? Inclusive quizás en mayor índice que se podría haber alterado a los óvulos, pero por esta replicación tan aumentada y continua que tienen los espermatozoides. Igual, mencionarles también, no sé si también Fernanda nos quería preguntar en este caso, pero antidepresivos, antiepilépticos, pero son otros tipos de fármacos que podrían también causar una infertilidad, no en sí por alterar específicamente al espermatozoide, pero sí por disminuir el líbido, por ejemplo. Disminuir el líbido y por lo tanto este deseo de querer, ¿no? Con la pareja y también causar un problema, todo lo que mencionamos antes, un problema de pareja, un feedback, un ciclo ahí que se va repercutiendo continuamente y creciendo y también pueden ser una causa de infertilidad. Entonces, de nuevo, o sea, es hacer una correcta historia clínica, una buena entrevista clínica, una buena entrevista médica y encontrar todo este historial de fármacos que puede ser que el paciente no considera que esa puede ser la causa de infertilidad, pero ahí podría estar, ¿sí? Eh, em, y sí, me parece que Carol nos está haciendo otra pregunta también. Carol Lisbeth nos dice, tengo que hacerme, a ver, nos dice, tengo que hacerme el examen básico de fertilidad si soy irregular en mi menstruación. Sí, porque el examen básico de fertilidad determina los puntos que están involucrados para que haya un bebé. Me explico. Determinamos, claro, si hay ovulación como primera causa de esterilidad. Determinamos si las trompas están funcionando bien, porque los primeros 5 días de vida el bebé lo vive en las trompas. Tercero, determinamos la calidad del útero, de la matriz, sobre todo eliminando posibilidades de tumores dentro de la cavidad uterina o en el músculo del útero que desplacen la cavidad o que estorben al bebé dentro de la cavidad. Y pues también nos ayuda a ver calidad del moco del cuello cervical, que en cierta forma este moco pues capacita a los espermatozoides en los días en que está ovulando nuestras pacientes. Entonces, sí es necesario hacer un estudio de fertilidad a pesar de que eso ya se vea de que hay irregularidades menstruales, porque las irregularidades menstruales, por decir algo, por ejemplo, podrían ser solo y únicamente por una situación emotiva y una situación Claro. metabólica, exceso de peso. O podría ser porque tiene un fondo
implícito ya a nivel del ovario. El ovario está trabajando mal y por eso vienen las irregularidades menstruales. La gran mayoría de irregularidades menstruales están determinadas por una calidad inapropiada de funcionamiento del ovario, pero también pueden haber otras situaciones secundarias. Entonces, también en fertilidad podría haber un problema de irregularidades menstruales y que digamos, y que podemos decir, no hagamos un estudio básico porque ya sabemos que posiblemente el ovario está trabajando mal y hagámosle ovular bien y con eso va a menstruar bien. Pero de repente también han estado atrapadas las trompas y se nos pasó por alto y la señora perdió 4, 5, 6 meses en estar haciendo un tratamiento inductorio de la ovulación sin haber tomado en cuenta que también tenía un problema tubárico y perdió tiempo, perdió esperanzas, perdió ilusiones y eso es un poco delicado. Así es el tiempo que hemos conversado, ¿no? El tiempo es siempre importante de ir considerando cuando conversamos específicamente de infertilidad. Bueno, creo que podemos seguir con una siguiente ronda de preguntas luego. Sigamos con nuestra presentación. Eh, Vamos a compartir pantalla. Ok, y pasamos en este caso a tratamientos de reproducción asistida. Obviamente, en este caso, guiados a causas de infertilidad masculina. Claro, ya cuando prácticamente hay situaciones ya muy severas como causas de esterilidad, factor masculino, en las cuales ya solamente se pueden solucionar con tratamientos de reproducción asistida, ¿no? En sí, eso nos ayuda, los tratamientos de reproducción asistida nos ayuda pues mejorar y poder ayudar a esa pareja en problemas muy delicados y muy graves, como puede ser un bajo número, inclusive una oligosospermia, o sea, una disminución del número de espermatozoides muy severa, ¿no? Muy severa, hablamos de 1 millón de espermatozoides, 2 millones de espermatozoides, cuando la cantidad normal por mililitro es de 15 millones en adelante. Entonces, esto pues con estas técnicas de reproducción asistida podemos solucionar este tipo de situaciones, ¿no? Porque ahí tenemos la técnica que habíamos comentado anteriormente, que es el ICSI, en la cual inyectamos dentro del citoplasma del ovocito, inyectamos un espermatozoide. Por lo tanto, la señora en esa fecundación in vitro que le hicimos en ese tratamiento de hiperestimulación ovárica para conseguir más óvulos, conseguimos 7 óvulos, pues esos 7 se los inyecta con 7 espermatozoides, con un óvulo, cada óvulo con un espermatozoide, y por lo tanto hemos necesitado solamente 7 espermatozoides, ¿no? Para poderlos fertilizar, fecundar a esos óvulos. Lo que en una situación de reproducción humana ya natural, pues se necesitan miles de espermatozoides que estén al lado del ovocito para poderlo fertilizar uno solo, porque en este plan de conquista y de fecundación que hace el espermatozoide al óvulo, pues tienen que concursar muchos espermatozoides para que romper su cabeza, que es el acrosoma, le llamamos a la cabeza del espermatozoide, lo rompen, al romperlo liberan unas enzimas, enzimas son unos líquidos químicos que embeben la membrana del ovocito poco a poco, entonces van rompiéndose la cabeza, muchos espermatozoides se sacrifican para que cuando ya haya una reacción química en esa membrana, cuando ya está bien embebida de este líquido que suelta cada cabecita de espermatozoide dentro de la membrana, cuando ya está bien embebida de este líquido, la membrana del ovocito lo que hace es una reacción química que abre una puerta, una ventanita, un lugar por donde penetre el primer espermatozoide que estaba más espabilado, más veloz, más ágil, penetra por ahí y ella vuelve a cerrar esa ventana, esa puerta, y se vuelve una coraza a la membrana y no permite el ingreso de más espermatozoides. Entonces, por vía natural, necesitamos miles de espermatozoides para que pueda haber esto. Pero con estas técnicas de reproducción in vitro hemos simplificado a un espermatozoide por cada ovocito que hay. Con eso resolvemos problemas de esterilidad masculina muy, muy complejos, muy profundos. Pero siempre a veces cuando hay una disminución en el número de espermatozoides, también es necesario investigar la parte genética del hombre, porque puede ser que esté implícito alguna mala calidad genética de esos espermatozoides y lo que vayamos a tener también es productos de mala calidad. Y también en ese caso
con las técnicas de reproducción asistida e ICSI, necesitamos también evaluar la calidad del embrión. Por eso el tratamiento ahí completo es hasta un diagnóstico genético preimplantacional en el cual hacemos una biopsia del embrión en el estadio de 5º día de maduración, o sea, estadio de blastocisto, o máximo en el 6º día de evolución sacamos unas pocas células del lado donde se va a desarrollar la placenta y esas células las multiplicamos y vemos qué calidad de embrión existe. Inclusive ponemos unas sondas que denominamos para determinados tipos de patologías, para saber si no hay esas patologías en ese embrión. Determinamos también el sexo, por supuesto, porque se va a hacer una especie de cariotipo genético en el cual podemos determinar el sexo y poder ver que la mayoría de anomalías, cromosomopatías o aneuploidías que existen en la especie humana, las podemos filiar si existen o no en este embrión. Y eso nos da mayor seguridad cuando hay poca cantidad de espermatozoides y que se ha utilizado un ICSI, nos da mayor seguridad de que el embrión va a ser de buena calidad que vamos a poner. Con lo cual también vamos a tener mayores tasas de éxito, porque con ese embrión de buena calidad sembrado hay mayores posibilidades de éxito. Claro que sí. Y añadiendo también a este cariotipaje del embrión, se podría hacer también un cariotipo del hombre en sí, ¿no? Se podría hacer un análisis genético de todos sus cromosomas, ver si no tiene alguna lesión, ver si no tiene algún brazo de cromosoma añadido, diferentes desórdenes genéticos como translocaciones que se denominan o demás, en donde podría también encontrarse esta causa por qué el hombre está teniendo un contagio de espermatozoides tan escaso o quizás una movilidad de espermatozoides tan escasos. Algo que no se mencionó antes y que conversando un poco a lo que decíamos de la fibrosis quística, existen otros síndromes también, como un síndrome poco común, pero que existe, que es un síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener, donde existe también esta falla de los cilios, que se manifiesta con otras alteraciones en otros sistemas, como es el cardiovascular, que el corazón en vez de estar a la izquierda, estar a la derecha, también se manifiesta con alteración de la movilidad de la cola del espermatozoide. Entonces, podría ser unas causas, son desórdenes genéticos un poquito más atípicos, pero se los podría estudiar, se podría también hacer un correcto estudio de la familia, porque de seguro hay ciertos patrones de herencia, ¿no? Como autosomías recesivas, de dominantes, que en el caso de que sea dominante, su padre también, o puede ser también heredado por la mamá, que también hay ciertos desórdenes por ese lado. Entonces, depende mucho del caso, ¿no? Depende de la clínica que nos vaya manifestando y con ello ir viendo qué se puede ir determinando específicamente, ¿sí? Me parece que tenemos nuestra última ronda de preguntas, ¿no? Que podemos hacerla, ¿sí? Con esto creo que hemos conversado ya los tratamientos más importantes en el caso de infertilidad masculina. Y en este caso tenemos, a ver, vamos a dejar de compartir la pantalla para que nos puedan ver mejor. Vamos a verlo aquí. Perfecto. Entonces tenemos una pregunta de Fernanda que nos dice, si en una pareja el esposo tiene teratosospermia, ¿puede tener un hijo igualmente? El esposo tiene teratosospermia y puede tener el hijo. Sí puede tener su hijo. Porque la teratosospermia pues es la alteración de la normalidad del espermatozoide, ¿no es cierto? Y hay que ver en qué porcentaje pues tenemos de normales en él. Consideramos que en una evaluación, en una valoración estricta de los espermatozoides, consideramos que por lo menos debe haber el 4% de espermatozoides. Si hablamos de una teratosospermia, ya viene a ser menos del 4%. Si tenemos un 3%, entonces tendríamos que ir por esos espermatozoides, ¿no? Tendríamos que ir por esos espermatozoides sanos, buenos, normales que existen, que sería el 3%, para con ellos, pues, ir a inyectarlos, bueno, o si no, claro, la condición aquí sería irlos a inyectar y luego hacer un diagnóstico genético preimplantacional con la finalidad de ver la calidad de embriones que existen, ¿no? Siempre en situaciones así muy complejas o muy altas en densidad de masculinas, es necesario luego ir a investigar también el embrión con la finalidad de que las tasas de éxito se eleven porque hay buena calidad de embrión
y o también con la finalidad de saber que ese embrión no hay que transferirlo porque a la final es un embrión de muy mala calidad y no va a ir para adelante el embrión, no se va a pegar. La naturaleza es muy sabia y por lo tanto escoge también, ¿no? Escoge también. Así es. Fernanda tiene también otra pregunta y después podemos responder también a Yasmín, que nos menciona de la criptorquidia, ¿no? De los testículos no descendidos, si son una causa de infertilidad masculina. Y bueno, yo podría en este caso comentar que claro que pueden ser una causa de infertilidad masculina. Por eso siempre hay un gap, hay un cierto tiempo, un periodo en el cual, en este caso, los cirujanos pediatras siempre están pendientes que hayan descendido correctamente los testículos en el niño, ¿no? Y luego de ello, de pasar, siempre quieren hacerlo en un tiempo. Pasado este tiempo, puede existir un mayor riesgo a que esos testículos hayan tenido ya un daño y no puedan producir el proceso normal de espermatogénesis. ¿Por qué? Porque los testículos, al encontrarse en la cavidad abdominal, que esto es lo que básicamente es la criptorquidia, sufren y están todo el tiempo en temperaturas muy altas que no están acostumbrados a tener y como habíamos discutido antes, la temperatura altera el proceso de espermatogénesis. Entonces, claro que pueden ser una causa de infertilidad masculina. Es importante que lo estén viendo siempre, por esto es el examen pediátrico que hacen pues colegas, ¿no? En los niños, va justo a ello, a poder determinar si están descendidos o no, e inclusive en ascensor, que pueden ser también otra modalidad. ¿Sí? Así es muy importante en ese caso lo que nos comenta nuestra querida amiga. Y también en ese lado, hablando ya del calor que estos testículos se guardan inapropiadamente dentro del abdomen, que no es el óptimo, adecuado para que ellos estén bien, se sientan bien, pues hay también el varicocele, ¿no? Que también es muy importante mencionarlo. Y dentro de los tratamientos, pues es ir a, como se hacen las ligaduras de las varices en extremidades inferiores, se va a la vena directamente el especialista, pues si la liga a esa vena, igualmente acá, en las venas que van sacando la sangre venosa desde los testículos hacia el corazón, esas venas se dilatan y al dilatarse aumentan el calor y al aumentar el calor pueden dañar el testículo. Entonces lo que hacemos pues es ligarlas a esas venas con la finalidad de que se colapsen, se cierren y se haya una neoformación, una nueva formación de venas que ya no generen ese calor para que no dañen en el testículo. Pero también es importante saber que la mayoría de varicoceles no produce problemas de calidad espermática. Hay muy pocos que lo producen y cuando lo producen es mejor saber si también es un varicocele sintomático, si ese varicocele empieza a molestar a nivel testicular como una sensación de molestia, de dolor, de incomodidad, y cada vez es mayor y se hace un examen de físico y se encuentra el paquete vascular que está dilatado de venas o se hace un estudio ecográfico con Doppler color y se observa que hay una inapropiada vascularización muy aumentada de estas venas a nivel superior. Entonces, posiblemente si hay dolor, si hay incomodidad, si hay molestias, es necesario operar esa varicocele. Si no hay molestias, no hay alteración del nivel espermático, no hay para qué toparlo, que no va involucrada la infertilidad, la esterilidad por este tipo de situación. Claro, así es, y justo algo que se puede añadir en este caso, que la mayoría de varicoceles son de hecho del lado izquierdo, me refiero al testículo izquierdo, ¿no? Casi en un alto porcentaje, como un 80, 90%. ¿Por qué? Por este trayecto, ¿no? De la vena espermática, que es la que está drenando justo el testículo izquierdo, que desemboca justo en la vena renal, pero de una manera que no desemboca la vena derecha, porque la vena derecha, en cambio, desemboca directamente en una vena que es mucho más grande, que es la vena cava. Entonces, este trayecto un poquito más laborioso de llegar a llenar el testículo izquierdo a la vena cava y al corazón, en el lado izquierdo, hace que la mayoría de varicoceles sean del lado izquierdo y pues sí, pues en este caso si son asintomáticos, sintomáticos, pues podría llevarse ya en cambio a la corrección quirúrgica y a que se restaure también la fertilidad, ¿sí? Me parece que tenemos otra pregunta de Yasmín, que la dejamos un poquito pospuesta. Aquí está en lo que nos menciona. Nos dice, cuando los espermatozoides son de baja movilidad,
¿cuál es el tratamiento que se recomienda si la mujer se encuentra apta para embarazarse? O sea, en este caso, una infertilidad masculina estricta. Si todo en la mujer está bien, todo está correcto, pues si solamente es la disminución de la movilidad espermática la que está conduciendo a un problema de infertilidad, la corrección de la movilidad espermática, la directa, la óptima, la apropiada, en primer lugar es la inseminación. ¿Por qué? Porque en la inseminación capacitamos, hacemos un rank en la cual capacitamos prácticamente la muestra de espermatozoides y sacamos los espermatozoides mejores en movilidad, en número, y estos los ubicamos más arriba. Ya no lo que es normal en un coito normal a nivel de fondo del saco vaginal y que tienen que superar la barrera que en sí es el moco del cuello del útero. No, estos los ponemos más arriba a nivel de cavidad uterina y ellos ya les toca muy poco recorrido de llegar, sea la trompa derecha o la trompa izquierda, buscando el espermatozoide. Con eso, al tener menos recorrido por hacer y ser de mala movilidad, pues van a conseguir llegar en una cantidad apropiada, porque siempre los espermatozoides no solamente es llegar uno, sino que como mencionamos antes, que tienen que hacer esta reacción acrosomal a nivel de membrana ovocitaria, a nivel de membrana del óvulo, es necesario que lleguen en un número apropiado para hacer esta reacción y pueda uno penetrar. Si no llegan en un número apropiado, igual no habrá embarazo. Así es, así es. Entonces, con esto ya también hemos cerrado igual toda este conversatorio con ustedes y las preguntas que hemos tenido en el chat. Igual, cualquier otra pregunta que nos quieran dejar al finalizar el live, pues, con gusto vamos a estar respondiéndoles, pero en esta manera ya a nivel del chat. Y pues nada, ha sido un placer de nuevo estar conectados con ustedes, igual con el doctor Newton Rubio Valareso. Un gusto enorme siempre. Y nos vemos el próximo viernes, que me parece, no estoy seguro si esta vez lo vamos a hacer 5:30 o 6:30. Eso sí, no sé. Estaremos atendiendo en Manta el próximo viernes y por lo tanto tendrá que ser 6:30 porque, pues sí, la consulta está muy llena en Manta por la tarde del viernes. Nos dará tiempo ya a partir de las 6:30 estar con vosotros nuevamente, pues en una agradable conversación y pues en lo posible ilustrando y ayudándoles a conocer un poquito más de este tema tan bueno, tan grande como es el tema de la fertilidad humana. Perfecto, sí, qué gusto entonces de estar con ustedes y estaremos hasta una próxima, ¿sí? Les mandamos un abrazo muy grande y que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo.